días, mis estimados alumnos. Bienvenidos a nuestro inicio de este nuevo semestre de Introducción a la Práctica Médica. Hoy vamos a hablar un poco con esta guía didáctica que les presento a continuación de historia clínica, un tema que los va a acompañar desde hoy que se están formando por primera vez, escuchando de ella como estudiantes de medicina hasta la última especialidad médica que vayan a realizar. La historia clínica en este material, ¿verdad? Básicamente vamos a manejar el desarrollo de una redacción sencilla de una historia clínica, pero también conocer las partes de la historia clínica, ¿ok? Como objetivo general desarrollaremos lo que es un motivo de consulta, una enfermedad actual, unos antecedentes personales y familiares. Esto es a fin de aprender a redactarlos. En los objetivos específicos tenemos definir el concepto, síntoma, signo, síndrome, motivo de consulta y enfermedad actual. Vamos a formular un motivo de consulta y una enfermedad actual porque para esto hay que analizarlo. Adquirir información sobre antecedentes personales y familiares ante un paciente asignado y vamos a emplear el glosario médico en una redacción de la historia. ¿Por qué? Porque la historia se redacta en terminología médica, cosa que ya ustedes en esta clase debieron haber visto antes de llegar acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la historia clínica, muchachos? La historia clínica es un documento médico legal que tiene inicio desde el mismo momento en que usted tiene el primer contacto con su paciente, la primera visualización de su paciente. Desde que usted saluda a la persona y usted inicia el abordaje médico de la patología o de la causa por la cual esa persona lo está consultando, usted ya está analizando una posible redacción de la historia clínica, ¿verdad? Se lleva a cabo a través de la anamnesis y a través del examen físico. Comprende además ciertas técnicas, ¿ok? Antes de seguir, vamos a dejar en claro algunos conceptos que tenemos que saber. Síntoma. El síntoma es una percepción subjetiva que el paciente le refiere a usted en relación a la enfermedad que lo está quejando. Representa lo que en este momento el paciente siente. Por ejemplo, a usted le dice el síntoma, un dolor de cabeza. ¿Okay? Es algo que no se mide. El paciente lo siente, pero no se puede cuantificar. El signo es una manifestación clínica ya objetiva. ¿Por qué? Porque es algo que se puede medir. Se puede medir a través del examen clínico lo que el médico va a apreciar a través de algunas técnicas de exploración física. Como cuál es la toma de temperatura, la observación de la coloración de un paciente, la palpación de una tumoración, entre otros. Y el síndrome es una serie de signos y síntomas que existen en un momento dado y que definen un estado de enfermedad. ¿Okay? Por lo menos el síndrome ictérico. El síndrome ictérico te lleva a la observación, una coloración amarilla de piel y mucosa, al observar la palpación del hígado del paciente, está engrandecido, al observar los laboratorios, usted está viendo unas transaminasas elevadas. Eso es un conjunto de signos y síntomas, entonces le da a usted un síndrome. Bien, ahora, sigamos con historia clínica. La historia clínica es un documento que contiene un conjunto de datos obtenidos mediante el interrogatorio, examen físico, exámenes complementarios que son ¿qué? Laboratorios, tomografías, imágenes, además del diagnóstico, que es el final, lo que usted dice, que lo que tiene el paciente, según todo lo que yo he analizado, es tal cosa y con ese diagnóstico se está ingresando. Evolución del paciente dentro de la hospitalización, terapéutica, que se quiere decir más que todo con todos los procedimientos que se le realizaron, los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, y los hallazgos anatómicos descritos, sobre todo semiológicamente. La historia es una narración escrita, clara, precisa y detallada, ordenada, de todos los datos y conocimientos, tanto anteriores
personales y familiares, como actuales, relativos a un enfermo que sirven de base para el juicio de la enfermedad actual. El documento de historia clínica es un documento confidencial. Se escribe en forma secuencial y cronológica. Describe hechos existenciales del individuo. Y a través de su análisis se puede llegar a un diagnóstico. Ok, ¿para qué se realiza una historia clínica? ¿Cuál es su objetivo? Registrar la experiencia médica del paciente. Servir como fuente de información para trabajos de investigación. ¿Por qué? Porque ustedes no sé si han visto algunos datos que a veces recabamos nosotros para tener información de una patología o de una estadística, recurrimos a la historia clínica como guías, como fuentes de información. Y es un material de registro tanto administrativo como epidemiológico de las instituciones que dispensan salud. Entonces, la historia clínica determina la calidad de la atención que se le brinda al paciente. Pues mediante este documento se sigue paso a paso la conducta realizada por parte de un profesional de salud, que a su vez será su defensa y prueba ante cualquier problema que haya en la institución con ese paciente. Una buena historia clínica le asegura a usted un diagnóstico acertado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico depende en su mayoría, en más de un 50%, de un 50% de un buen interrogatorio, seguido de un examen físico y de las otras pruebas complementarias. En muchas ocasiones lo que te asegura, estudiante, un buen diagnóstico es el interrogatorio. Ajá. Una cosa que es muy importante, que quizás a ustedes no les digan, ustedes van a llegar a una rural, ustedes van a asistir a prácticas con otros profesionales y de repente no les van a hablar de cosas que ustedes tienen, de asuntos muy importantes de los cuales ustedes tienen que cuidarse por su propia integridad. Entonces, ¿dónde están registradas las implicaciones legales de una historia clínica? Desde cómo la escribo, cómo la redacto, quién la puede ver, quién puede revisar la historia. Todo eso está normado, eso no es un rumor de pasillo, eso está codificado legalmente, ¿ok? Inclusive tiene, es punible los errores que podamos incurrir en este aspecto. Entonces tenemos que nuestro principal arma es el Código de Deontología Médica, sobre todo en el título 5, referido a las historias médicas. En el capítulo 2 se habla de todo lo relacionado a las historias médicas como documento de propiedad intelectual. Sí, señor, cuando usted realiza una historia clínica es su propiedad intelectual. Usted firma como usted realizó esa historia, esa es una historia de su propiedad intelectual. Artículo 173. Es también condenable, esto por supuesto es un extra de ese artículo, es también condenable la inclusión de datos falsos, enmendaduras o sustracción de hojas de las historias por no estar de acuerdo con lo allí descrito o para ocultar errores cometidos. ¿Qué significa esto? Que es totalmente penado que una historia se le quiten hojas que sean de la misma historia y no porque están depurando el sistema de historias médicas, todo el personal de historias médicas puede hacer depuración de historia, pero eso es solamente de paraclínico, más no de la redacción de la historia, de las evoluciones, de las órdenes médicas, de lo que usted escribió en la historia clínica de ingreso, eso no se puede tocar. Si el paciente tiene 50 años, que fue una institución, esa historia, según las especificaciones de los archivos de historias médicas, tiene que estar exacta. ¿Okay? Parágrafo único. La violación de las disposiciones de este artículo dará lugar a que las autoridades de la institución y el Comité de Historias Médicas abran averiguación necesaria a fin de aplicar las sanciones correspondientes a quien incurra en el delito que acabamos de leer. Y en el 178 del mismo código y del mismo título 5, capítulo 2, cuando en un instituto público se presenta un tribunal competente con el fin de practicar una inspección ocular o una averiguación en el archivo de historias médicas en relación con un caso o con un paciente determinado,
las autoridades hospitalarias se hallan obligadas a cooperar aportando toda la información. La historia clínica es quien va a salvar al médico y va a demostrar su correcto proceder a la hora de tratar a un paciente que se ingresó en un servicio de cualquier hospital. Bien, pasemos a cómo está estructurada la historia clínica. Tenemos lo que comprende el desarrollo de todo lo que usted obtiene por interrogatorio. La primera parte, datos de identificación, en los cuales es importante ser bien preciso a la hora de recogerlo. Normalmente los datos de identificación en una institución, un hospital, los recaba el equipo de historias médicas. Sin embargo, pues llegará un momento que si usted está en un ambulatorio tipo 1, en un ambulatorio tipo 2, pueda usted mismo realizar o recabar estos datos: nombre, apellido, sexo, lugar, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, profesión, procedencia, dirección actual, datos de un familiar, que también es importante tenerlos en la historia. Motivo de consulta es lo que el paciente le expresa al médico, por qué va. Enfermedad actual es una redacción que usted va a hacer, que vamos a hablar más adelante de ella, después de recabar todos los datos, para hacer una descripción en muy cortos pasos, bastante corto y conciso, del historial o digamos de la evolución de lo que el paciente tiene en el momento que está llegando usted a la consulta. Los antecedentes personales pueden ser fisiológicos, ¿verdad?, relacionados al parto, al periodo neonatal, patológicos, epidemiológicos, socioeconómicos, familiares, maritales, hábitos psicobiológicos, antecedentes obstétricos. Ahora los antecedentes familiares, o sea, lo que le interesa a usted conocer de los parientes más cercanos del paciente que está llegando, por epidemiología o por riesgo del mismo paciente. Examen funcional y luego viene el examen físico. El examen físico va por órgano y sistema, y eso, como más adelante vamos a ver, normalmente nosotros utilizamos unos parámetros que están guiados en unas historias impresas que están tabuladas y que ya tienen un orden específico de cómo va el examen físico desarrollado y redactado. Otras partes de la historia pudieran ser aportes de datos complementarios, instrumentos especiales y sobre todo lo que son laboratorios. Bien, hablando de la anamnesis y del interrogatorio, es recomendable, muchachos, seguir algunas directrices para que su interrogatorio sea oportuno, sea concreto y no se diluya toda la hora de la guardia en un paciente, interrogándolo, sino ir a lo básico sin atropellar al paciente en su descripción del motivo por qué está yendo, porque esto se va armando con el tiempo. Esto es un arte, el cómo abordar a un paciente para obtener la mayor cantidad de información en el tiempo más corto, pero sin abusar, sin atropellarlo, porque todas las personas llegan a usted con un padecimiento y el escuchar para un médico es el arma más importante para que el paciente diga todo lo que a usted le interesa. Entonces, debe dejar que el enfermo exponga libremente las molestias que lo quejan, escuchar con atención